Vamos al contacto con la querida Pilar, a la quien le agradezco enormemente. La preocupación de siempre y el compromiso de siempre con la Argentina, que no es su patria, pero la ha adoptado casi como tal. Hola Pilar, ¿cómo estás? Impresionada, anodadada, preocupada, indignada, creo que todos los... En fin, agoto los sinónimos del diccionario. Todo esto es surrealista, absolutamente surrealista. Es muy grave lo que acabo de escuchar de Mayans, me parece gravísimo, gravísimo. Un senador de la República abiertamente hablando que ejercer la justicia ante un caso de corrupción es violencia extrema. Exacto. Y pone en peligro la paz social. Oigan ustedes, la violencia extrema contra la democracia es la corrupción. Es el engaño, es la mentira, es el tráfico de influencias. Esto sí que es violencia contra la democracia. Ejercer el poder judicial, el proceso natural de la justicia, y poner bajo la diana, como ya puso el presidente, al fiscal y a toda la jurisprudencia que está siguiendo un caso de corrupción. Es de tal gravedad, pero es que, Pablo, todo lo que está ocurriendo es muy grave. Es decir, cuando estaba escuchando esto de los discursos del odio, oiga, déjense de eufemismos. Esto es una ley mordaza. Esto es una ley mordaza a la prensa. Es una ley mordaza a la opinión libre. Es una ley mordaza al pensamiento crítico. Las sociedades democráticas solventes no tienen este tipo de censuras que van más allá, digamos, de la lógica, porque si uno realmente ejerce un planteamiento de odio, defiende, por ejemplo, el nazismo, o pide que maten a los homosexuales o a las mujeres, es cualquier colectivo en situación de riesgo, evidentemente ya funciona la justicia. No hace falta nada más. No hace falta creer una santa inquisición que vaya controlando qué tuit, qué declaración, qué periodista quizás se movió un poquito y por tanto hay que juzgarlo. Ustedes están viviendo un proceso de venezualización de Argentina. Así de grave me parece. Y ese proceso de venezualización es un proceso de vaciado del Estado de Derecho. Sí, señor. Es ir socavando los derechos fundamentales de la democracia, de la República, para ir acumulando poder en el Ejecutivo, sacándolo del resto de poderes que conforman el equilibrio democrático. Es enormemente grave. Vos sabés, Pilar, y todo para salvar... Sí. Vos sabés, Pilar, que nos conocemos hace mucho tiempo. Yo recuerdo haber estado en Caracas cuando vivía Hugo Chávez en el año 2008, febrero, marzo, principios de marzo del 2008. Y yo recuerdo las masivas manifestaciones de los jóvenes, los estudiantes universitarios en Caracas, reclamando por la libertad, reclamando, bueno, qué lejos quedó todo aquello y cuánto daño le hizo al chavismo. Tú sabes que yo trabajaba en Cadena 3 en ese momento, en la radio, me enviaron a Caracas y a Bogotá. Y allí, primero estuve en Bogotá, luego estuve en Caracas y logré el auxilio y la colaboración de colegas de Radio Caracas Televisión, canal de televisión y radio que luego fue cerrado por Hugo Chávez. Así que todo lo que tú estás ahora narrando me viene a la cabeza como una retrospectiva terrible. Pero quería hacer esta diferenciación. En aquel momento el kirchnerismo también avanzaba. Después de ese viaje me iba a encontrar en la Argentina con el inicio de la batalla contra el campo, la batalla del año 2008, ¿no? La de la 125, la de ¿qué te pasa, Clarín, estás nervioso? Después de eso vino la ley de medios. O sea, pero era en ese caso un kirchnerismo construyendo poder, con mucho poder, yendo por todo y tratando, no pudieron. Hoy esta secuencia peligrosa me parece que es más peligrosa porque es ya no de un kirchnerismo / peronismo que quiere quedarse con el poder. Es que quiere salvarse de la cárcel. Digamos, es el último manotazo peligroso de alguien que no tiene ya nada que perder salvo su propia libertad, o salvo la condena que puede caberle a Cristina Fernández de Kirchner. Por eso parece una secuencia traída de un manual de estilo, de un manual de operaciones del kirchnerismo, pero en una fase, acoplándome a tu diagnóstico, mucho más preocupante para los que estamos aquí, claro.
Sí, porque siempre el intento de controlar la prensa, el pensamiento libre, la sociedad, globalmente todas las fuerzas que en una sociedad hacen el contrapeso con el poder político, cuando el poder está construyéndose puede llegar a ser muy agresivo. Yo recuerdo esos años, yo empezaba a venir a Argentina y me encontraba con periodistas que tenían miedo de opinar, que me parecía, yo claro, viajaba a Argentina, el país del pensamiento libre, el país de la opinión, un argentino, dos opiniones, es decir, uno tiene el mito es una sociedad con mucha carga intelectual y con mucho debate en la calle, en las casas, en la prensa, y de golpe te encontrabas con gente coartada. Es que quizá esto me voy a poner en problemas. No, y te bajaban la voz, pero como tú bien dices, era un kirchnerismo en crecimiento, ascendente. En cambio, en los momentos de degradación, cuando se pierde el poder, no olvidemos que venimos de hace pocos meses de un éxito severo de la oposición, por tanto, ya están viendo, están notando como el hielo, como el viento helado en la nuca. Cuando tú estás en un proceso de degradación y si además tienes un proceso judicial, tienes la posibilidad de cárcel, te pueden desmontar toda la estructura mafiosa que has creado, es evidente que entonces es más peligroso. Es decir, sin ninguna duda, el kirchnerismo de hoy es más peligroso que el de antes, porque el de ahora tiene mucho que perder. Antes tenía mucho que ganar y ahora lo tiene todo por perder. Y en ese proceso de degradación es cuando hacen más daño. En toda situación crítica, el peor momento, el más peligroso, es el caos. Es cuando llega el caos. Porque entonces ya es cuando pueden hacer todo tipo de bandazos. Pero lo cierto es que en Argentina, a pesar de todo, Argentina es algo muy serio. Es decir, tampoco en aquel momento lo consiguieron. Continuó existiendo la prensa, continuó escuchando, y podíamos escuchar a periodistas que hablaban con libertad, que hablaban de una forma opositora clara, rotunda, ahora mismo. Es decir, no lo tienen tan fácil. Lo que tiene que hacer la sociedad argentina es entender que es más fuerte que ellos. Es más fuerte la sociedad argentina y la oposición y el periodismo y toda la sociedad en su conjunto que un poder político degradado e inmoral que está en sus horas bajas. Y cuando los ciudadanos argentinos tengan esto claro, van a ser invencibles. Es decir, uno no puede de ninguna manera aceptar lo que está ocurriendo, de ninguna manera. Y luego está ya toda la parte de República Bananera, ahora lo del teléfono del tipo este que estaba formateado, bueno, la repetición de los esquemas Nisman, es algo terrorífico. Yo recordaba la frase famosa de un líder israelí: no pierden ninguna oportunidad de perder todas las oportunidades. Ay, qué bueno eso. ¿Cómo? Porque justo nos salió, mirá, el viernes bajo un estado de conmoción, porque tú sabes, Pilar, o vos sabés, como quieras, lo decimos tú, por favor, con el tú, que nosotros en el periodismo tenemos una regla, tenemos un deber ser. Había una parte importantísima de la sociedad que por las redes se manifestaban a las pocas horas, y esto está medido por estudios que analizaron la opinión pública en las redes, que no creía, estaba el arma sobre el rostro prácticamente de la vicepresidenta y no creía. Y uno se decía, ¿cómo puede haber un descreimiento de una buena parte de la sociedad frente a lo que sería la tiranía, entre comillas, de la imagen, frente a la flagrancia de una imagen que nos estaría dando cuenta de algo que vos imaginás como yo, en cualquier país civilizado, en cualquier sociedad democrática, sería una tragedia, un magnicidio, como lo fue el asesinato de Nisman, como lo sería cualquier atentado a cualquier autoridad de la Argentina, que por supuesto es rápidamente repudiado y repudiable desde cualquiera de nosotros. Pero había un fenómeno, que era que la sociedad no creía, una parte importante, no nos creía a nosotros, y ni siquiera cuando dejábamos abierta una ventana, y la dejamos todavía, para saber realmente qué ocurrió. Es porque es una sociedad acostumbrada al chantaje y a la farsa. Y le quiere decir, basta al chantaje y a la farsa. Bueno, es que han trabajado profundamente la desconfianza. Es que ¿cómo vas a creerlos después de Nisman? ¿Cómo vas a creerlos después de las maletas de dinero? Es decir, han trabajado insistentemente para no ser en absoluto creíbles. Y llega un punto, que es algo trágico, que uno piensa que en Argentina puede pasar cualquier cosa, incluso que sea una farsa, un intento de magnicidio.
Cuesta mucho ponerse en situación de pensar eso. No se me ocurre en muchos países de golpe pensar, no, esto lo han... No, la verdad es que mi tendencia natural, y continúa siendo también en este caso, es ciertamente ha habido un intento de magnicidio. Pero me parece absolutamente normal que una parte muy importante de la sociedad argentina lo ponga en duda o no lo crea. Porque estos tipos no son creíbles. No lo son desde hace mucho tiempo. Porque han mentido sobre el caso Nisman, porque han mentido sobre la corrupción, porque mienten permanentemente, porque no tienen escrúpulos. Sobre el caso de Santiago Maldonado, hasta el día de hoy se sostienen que Maldonado fue asesinado, que Maldonado es una víctima del terrorismo de Estado del gobierno de Macri, ¿no? Aún cuando no sé cuántos peritos, 60 peritos, 50 peritos, 54, determinaron que se ahogó en un río patagónico. Digamos, hasta ese grado de psicopatía y de sostenimiento de los relatos fraguados llega el kirchnerismo. Bueno, es que es un gobierno sin ningún tipo de escrúpulos y a partir de ahí todo es posible. Tengo la impresión de que están realmente muy desesperados. Es decir, lo que está ocurriendo estos días, por un lado nos indigna y por supuesto nos tiene que preocupar, y si tiran adelante leyes del estilo de la persecución del odio, que no es nada más que el intento de controlar la oposición ciudadana, no solo la política, la ciudadana, el pensamiento libre y por supuesto la periodística. Pero es que tienen que estar realmente muy desesperados. Pero lo cierto es que estos tipos han mentido permanentemente. Hace poco hablábamos, Pablo, de los dichos del presidente. El presidente que había dicho que Nisman era un homicidio, después decía que era un suicidio. Esto, jugando con la muerte de un fiscal general en una causa de terrorismo. Es decir, bueno, ¿y cómo vas a creerte a la propia Cristina? El hecho es que yo creo que realmente la aceleración del proceso judicial contra Cristina los ha puesto contra las cuerdas. Están como un gato panza arriba enseñando las uñas y son capaces de todo. Son los momentos más delicados y más preocupantes. Yo, sinceramente, creo que la democracia argentina peligra seriamente. Y no por la confrontación civil. No veo a los argentinos pegándose en la calle. No ese es el tema. No por la opinión que puedas tener tú en este espacio o en cualquier otro, que haces tu función. Porque la función del periodista es ejercer el control sobre el poder político. Esa es la función, no hacer de palanganero, no hacer de rebaño, sino hacer de pensamiento crítico. Y cuando quieren controlar esto es porque están realmente muy desesperados. De manera que, bueno, lo que está ocurriendo es una degradación absoluta del poder, una degradación absoluta del miedo. Tienen miedo. Esto es miedo. Es un miedo que se convierte en cualquier cosa. Y a partir de aquí, ¿ha habido un intento de magnicidio? Quiero pensar que sí, lo cual es terrible. Pero en mi foro interno podría llegar a pensar que quizás podría ser una farsa. Ellos me han llevado a la posibilidad de llegar a pensar eso, lo cual es absolutamente terrible. Han trabajado la mentira permanentemente y ahora no los creemos. Te agradezco la presencia, la lucidez y la valentía como siempre, querida Pilar. Gracias, un abrazo. Pilar Rahola, desde Barcelona. Tanda y venimos.